Desde hace 2 años, el gobierno federal morenista, como ustedes han visto, se ha caracterizado por la negligencia, la mentira y la obsesión por concentrar el poder. El retroceso del país es notable. México se ubicó en el 2020 entre los 10 países más inseguros del mundo, según una encuesta aplicada en 126 naciones. La economía va de mal en peor. Antes de la pandemia, por sus malas decisiones, el gobierno ahuyentó la inversión, generó desempleo, destrozó la economía y nos llevó a recesión económica en el 2019. En el 2020, técnicamente, en una depresión económica. La realidad exhibe a este gobierno como el más incompetente para enfrentar la crisis. Todo indica que ya no les preocupa resolver la crisis. Empezó el 2021 dejando claro que lo único que ya le interesa a este gobierno es seguir concentrando el poder para ocultar la corrupción y cuidar a los suyos. La percepción social de corrupción de este gobierno ha aumentado. Los ataques presidenciales contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información solo buscan tapar la corrupción del presente. Ese es el verdadero objetivo y lo decimos muy claro. El 80% de los contratos del gobierno federal morenista se otorgan en lo oscurito, por adjudicación directa, cuando se habían comprometido a que terminarían las adjudicaciones directas según su Plan Nacional de Desarrollo. No quieren que se sepa a quiénes se entregan los contratos, porque de inmediato salen los parientes y los compadres. Pregúntenle a la prima del presidente, Felipa López Obrador, por los contratos millonarios de Pemex. Desaparecer el INAI no es un asunto de dinero, es para encubrir la corrupción, la incompetencia y las malas obras realizadas por el gobierno. Los 1,000 millones que cuesta el INAI no son nada frente a los 605,000 millones de pesos perdidos en Pemex en los primeros 9 meses del año pasado. Si realmente se quiere ahorrar, que pare la sangría de Pemex. Si realmente se quiere ahorrar, que pare la sangría de la Comisión Federal de Electricidad, donde se perdieron 121,000 millones en 3 meses. Desaparecer los organismos autónomos es un paso más en la estrategia de construir un régimen autoritario, ahora de forma abierta y descarada. Como todos los dictadores, el presidente no quiere rendir cuentas de lo que hace su gobierno. No quiere perder la mayoría en la Cámara de Diputados porque esta es la que revisa las cuentas. Un demócrata aceptaría la participación de la sociedad civil, rendiría cuentas y aceptaría además someterse a la evaluación de los organismos independientes. Y este no es el caso del presidente López Obrador. El presidente cree que siempre tiene la razón e interpreta las opiniones distintas a las de él como un insulto a su persona. Si el presidente López Obrador fuera realmente un demócrata, aceptaría una evaluación independiente a la desastrosa gestión de la pandemia. Nosotros la pedimos, una auditoría externa y profesional del manejo. Se negó. ¿Qué tanto ocultan? ¿Por qué se reservan por años los contratos realizados para la adquisición de vacuna? ¿Qué ocultan? Este gobierno se ha caracterizado por la irresponsabilidad, la incapacidad, la opacidad y la corrupción. Ocupamos el primer lugar en personal sanitario muerto en el combate al COVID. Somos el número 1 del mundo en letalidad. Somos el 4º país con más muertos según las cifras oficiales, pero con las cifras reales seríamos el 2º lugar según los expertos. Acción Nacional demanda al Ejecutivo Federal que ya se ponga a trabajar,
que se tome en serio los problemas, especialmente los de seguridad, de economía y salud. El presidente debe dejar su intención de debilitar y desaparecer al INAI y a otros organismos autónomos, a los cuales debería más bien aumentarles el presupuesto y sus atribuciones. El presidente debe dejar atrás su desprecio manifiesto a la clase media e instrumentar programas efectivos para reactivar la economía y poder volver a crecer. En Acción Nacional apoyamos todos los programas sociales. De hecho, pedimos que se incremente, pero también pedimos que se transparente. Pedimos que se publique la lista de los beneficiarios de los programas sociales. Nuevamente, ¿qué tanto ocultan? Se debe de auditar si se está entregando el recurso completo a la gente. El gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, los restaurantes y del comercio, en lugar de dejarlos quebrar. Nosotros advertimos a las y los mexicanos que el próximo mes de junio, nuevamente hacemos un llamado, será clave para detener el retroceso y la destrucción del país. Nosotros requerimos entonces hoy sumar esfuerzos para poder detener a un gobierno rapaz, destructor y totalmente ineficiente, y buscando que haya equilibrio, contrapeso, para que de esa forma podamos reconducir la política económica, la política social, y poder entonces sí revisar cómo se está ejerciendo el gasto público. ¿Qué tanto oculta el presidente? ¿Qué tanto le estorban los organismos autónomos? ¿Por qué tanta opacidad? ¿Por qué quiere quitar el Instituto de Acceso a la Información? ¿Por qué le es tan incómodo transparentar? Todo esto son preguntas que no están respondidas y por eso Acción Nacional nuevamente hace un compromiso por defender a las instituciones, a los organismos autónomos, los contrapesos, un compromiso por la democracia y por supuesto en la defensa de lo que es mejor para las y los mexicanos. Ahora le quiero ceder la palabra a nuestro coordinador en el grupo parlamentario de la Cámara de Diputados, nuestro amigo Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, coordinador. Buen día, gracias por la oportunidad de interactuar. Nos ocupa y nos preocupa el desmantelamiento de las instituciones, como lo ha comentado nuestro jefe nacional, con precisión y con claridad, permitir la destrucción de los órganos autónomos. Estos tienen una secuencia en la historia del país y son contrapeso del poder. Si hoy tenemos problemas con la Secretaría de la Función Pública, que parece la Secretaría de la Disfunción Pública, lo que quieren ellos es encubrir. Ayer ya se dio cuenta de dos aspectos muy graves. Primero, el apoyo de 89 millones de pesos a un equipo de béisbol, a un estadio de un hermano del presidente, Pío. Segundo, el 80.3% de las compras que se han hecho sin licitación. La mayor vacuna contra la corrupción es la transparencia y es lo que nuestro presidente no quiere en este momento. Él lo que quiere es convertirse en papá gobierno, en controlarlo todo. Y lo hemos visto en esta secuencia irracional. La desaparición de fideicomisos para artistas, deportistas, científicos, para que le tengan una deuda y que él pueda permanecer y trascender, cuando en realidad no podemos hablar de un solo logro significativo. Hoy estamos frente a un sexenio perdido. Se quiere concentrar el poder para que todo se les deba a ellos. Pasando al tema legislativo, quiero hacer algunos comentarios breves y saludo con mucho afecto al senador Erandy Bermúdez, que es nuestra persona que está al frente de los senadores en este momento y quien tiene una trayectoria muy significativa. Ha sido 3 veces legislador federal, ha sido 2 veces alcalde
Pénjamo en Guanajuato y tienen un gran talento. Primero, confirmar la cancelación del periodo extraordinario previsto para el 15 de enero, porque no hay condiciones de pandemia y además no había los temas que exigían los dictámenes necesarios para un periodo extraordinario. Se va a integrar esta semana un grupo bicameral para definir la ruta crítica y las posibles modificaciones a la minuta del Banco de México. Un mal diagnóstico y un peor tratamiento del senador Ricardo Monreal y que seguramente aquí tendremos la oportunidad de corregir. Se abre el próximo periodo en condiciones sumamente adversas el lunes 1 de febrero y tenemos solamente para mencionar algunos de los temas los siguientes. La Ley General de Educación Superior, que es una minuta y es una propuesta nuestra desde hace 4 años y medio. La regulación de la cannabis, el tema de la subcontratación o la terciarización en la parte laboral, el salario mínimo en condiciones por encima de la inflación, el tema de la salud mental, que es una minuta recibida por el Senado, el bloqueo de cuentas que vemos de manera peligrosa porque no mediarían procesos debidos ni transparencia necesaria, una homologación de registros civiles, el cuidado de los programas sociales y también, entre otros, una propuesta de ley general de ciencia, tecnología e innovación, que también es de hace 3 años una propuesta nuestra. La agenda está muy nutrida y tenemos una enorme cantidad de preocupación por lo que podemos construir del 1 de febrero al día 30 de, de marzo. Y también estamos frente al tema del regreso a clase y en el caso del regreso a clase, pues nosotros vemos con gran preocupación. Estamos hablando de 30.466.000 educandos y que tenemos que poner de relieve el uso responsable de los semáforos. Mientras no haya semáforo verde, no hay posibilidad de regreso con certeza a clase. Solamente hay 2 estados en este momento, que son Campeche y Chiapas, en esas condiciones. Y para nosotros cuidar la salud es el bien superior. Nunca habíamos tenido una circunstancia en nuestra generación de parar las escuelas y parar con evidencia científica una hoja de los actores principales y nuestro partido, empezando por nuestro presidente, don Marco Cortés, ha insistido en que se integre el Consejo General de Salubridad, que es el órgano autónomo responsable, y también el órgano colegiado para la vacunación, para poder atender esto de manera plena. Los padres de familia no quieren arriesgar a sus hijos. El regreso es preocupante porque debemos de evitar la deserción, las fallas en el aprendizaje, y por esta razón de responsabilidad compartida necesitamos con las comunidades educativas, los maestros, los alumnos y los directivos tener la mejor atención posible. Y en esto el Partido Acción Nacional está actuando de manera responsable sobre caminos que podemos establecer para regresar a la normalidad, con algunas condiciones mínimas. El regreso debe ser voluntario, a partir de que padres de familia y tutores decidan enviar a los niños, pero con semáforo verde. Los protocolos sanitarios deben de cuidar la supervisión externa, se debe de atender la vacunación completa a los docentes y al personal administrativo para poder tener mejor control. Debe haber planes de contingencia en caso de contagios que no deseamos, y en esto nuestra circunstancia es muy importante. Estamos hablando de prácticamente 265 formas de reto que tenemos que atender de manera. Al contrario, gracias, amigo. Gracias, presidente. Muy buen día a todos, a mi compañero
Carlos también. Efectivamente, el presidente en cada una de las mañaneras sigue con este discurso de división y de polarización, con el argumento de que quiere tener ahorros. Y si podemos recordar desde el inicio de la administración a la fecha, todo su discurso ha ido en ese sentido. Lo que vemos es que hoy las mexicanas y los mexicanos tienen menos ingresos de lo que se tenía en otras administraciones. Hay menos programas, hay menos recursos que realmente ayuden a cambiar la pobreza de nuestro país. Ha aumentado incluso la misma situación de la pobreza. Y esta tentación que tiene el presidente de desaparecer los organismos autónomos con el sopretexto para que el dinero pueda llegar a las mexicanas. Y por que sale adelante. Representa un 7% de lo que hoy se invierte, por ejemplo, en el Tren Maya. Representa el 0.03% del gasto programable, y el IFT el INAI representa el 0.02% y el IFT el 0.03% del gasto programable. Es una gran mentira que el presidente diga dar dinero, porque ese es su discurso, y lo que está cancelando son derechos tuyo y mío, de poder conocer qué está pasando realmente en el país, qué está pasando, como bien lo decía el presidente, con este poco más del 80% de los contratos que son asignados, ya no hay licitación, y recordemos que ahí ese es un tema también gravísimo de corrupción. Han sido ustedes, los medios de comunicación, que han dado cuenta de muchos de estos temas en investigaciones periodísticas, donde hemos podido dar cuenta de la opacidad, sobre todo de los contratos que han sido dados a familiares. El presidente lo único que hace es hacer un gran silencio y decir que se va a investigar. En poner esto en manos, por ejemplo, de la función pública que encabeza alguien que, más allá de su capacidad, el presidente siempre lo ha dicho, tiene que ser alguien leal, pues estamos condenados a que el derecho que tienes tú, que tengo yo y que tenemos todos los mexicanos de conocer qué pasa con nuestro recurso y con nuestro dinero, el presidente va a seguir ocultándolo. El presidente cree que porque hace 2 años 30 millones de en blanco recursos con las políticas públicas de nuestro país, lo que él quiera. Y desde el Senado de la República hacemos un llamado y le decimos al presidente que no. Hoy el presidente López Obrador es el presidente que ha tenido en los últimos 30 años el mayor control, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, como en muchos organismos. Ya vimos lo que hizo en el Banco de México, ya vimos lo que hizo en INEGI, ya vimos lo que hizo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de poner a gente cercana a él sin capacidad técnica, pero como él lo ha dicho, con una cercanía hacia él. Y esto, el presidente tiene esta tentación de tener este poder autoritario. Al presidente no le gusta que lo critiquen o lo cuestionen los autónomos, porque es un derecho de nosotros, de todas y de todos los mexicanos, para tener y exigir cuentas al gobierno federal. Esa gran mentira de la ahorro de recursos, lo podemos ver cómo se despilfarra en otro tipo de cuestiones, donde el presidente no está trabajando realmente para los mexicanos. En el Senado de la República haremos este bloque con los partidos del bloque de contención para evitar a toda costa la desaparición de todos estos organismos autónomos e independientes que son necesarios para la vida pública. Contrario, gracias, vicecoordinador Randy Bermúdez, y estamos a sus órdenes. Rubén. Una pregunta. Dijo el presidente los dijo Lenin, ¿no? que se va a ir a otras instancias
gubernamentales para no hacerlo. ¿Por qué esa situación del presidente que no quiere acatar la ley, por un lado, y para el diputado Romero, qué opina que Dolores Padierna se va para otra delegación? Gracias, estimado Rubén. A ver, el presidente quiere pasarse la Constitución por el arco del triunfo. Los montajes mañaneros son propaganda gubernamental, así lo reconoce el Tribunal Electoral. La Constitución establece que la propaganda debe suspenderse durante el periodo electoral. En consecuencia, no hay nada que discutir. A partir del inicio de las campañas, el show mañanero debe pararse, porque desde ahí se denigra a la oposición, se ataca a los partidos coaligados y se hace política en beneficio de un partido político. Lo hemos dicho y lo hemos denunciado una y otra vez. El presidente de la República parece más presidente de partido que jefe de Estado. Y por ello es que nuestro total respaldo a esta disposición del Instituto Nacional Electoral para que paren los montajes mañaneros que son propaganda gubernamental. Adelante, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. La diputada Padierna tiene derechos ciudadanos a seguir en la vida pública y no tendría un comentario. Si llegara a ser la candidata, pues quien tendrá la palabra será el electorado. Gracias, coordinador. Gracias. Adelante, Lorito. Arlet García, de Cadena Política. Buenos días, presidente, y a todos. Quisiera la opinión o sus comentarios sobre esto que se menciona, las rupturas de alianzas del PAN con otros partidos rumbo a estas elecciones que están próximas. Hola, Arlet. ¿A qué rupturas te referirás? Se está mencionando que en algunos estados con el PRD, las alianzas que tenían se están manejando como rupturas o desacuerdos. Estamos, Arlet, en un proceso de construcción, de diálogo desde lo local, en el mismo planteamiento que hicimos, donde haya coincidencias, donde la suma sume y sea en beneficio del país, iremos hacia adelante en una coalición similar a la Va por México. Y este proceso en este momento sigue en etapa de construcción. Ok, eso hasta llegar a un punto de acuerdo es cuando se concreten las alianzas. Todavía estamos dentro de los tiempos establecidos para poder concretar o no, dependiendo la realidad de cada entidad federativa, que es lo que hemos venido respetando desde el inicio. Muy bien, una pregunta sobre esto de los restauranteros, de tomar la decisión de abrir aún el gobierno, decir que no está permitido aún. ¿Qué opinan sobre cómo va a repercutir para los demás negociantes, empresarios en diferentes ámbitos este mensaje pues de desesperación, de auxilio y que aún así desean abrir? ¿Cree que se repita esto en otros ámbitos, en otros giros? Mira, Arlet, en vez de que el presidente hubiese apoyado con 100 millones de pesos para Pío López Obrador, para el equipo de béisbol que dirige, mejor esos recursos debería de destinarlos a cuidar el empleo, el trabajo de miles de personas, de los restauranteros que se están yendo a la quiebra y que no tienen los ingresos mínimos para llevar a casa. Deberían de usarse esos recursos para comprar vacunas que tampoco se han transparentado. El problema es que se malgasta el recurso público con criterios ideológicos, políticos, pero que lamentablemente no atiende las necesidades más apremiantes. Nos recuerda esa frase de pues que quiebre quien deba de quebrar. Y esto es muy lamentable
y esperaríamos mayor responsabilidad y sensibilidad por parte del gobierno federal y del gobierno de la ciudad. Gracias. Gracias. Gerardo Segura, de Televisión Azteca. Sí, buenos días. Voy a hacer una pregunta que tal vez parecería como broma, pero bueno, pues es la realidad que estamos viendo. ¿Creen ustedes que con la intención de desaparecer los órganos autónomos, vamos directamente a la dictadura, represión y a transformar a esta nación en otra Corea del Norte, al comunismo absoluto? Ya hay quienes están alertando sobre esta cuestión y bueno, el riesgo es que un día nos despertemos y pues realmente ya estemos metidos en esto. ¿Qué opinan de esto, por favor? Bueno, nosotros hemos dicho desde el inicio del gobierno que había que cuidar los contrapesos, que había que cuidar las instituciones, los organismos autónomos, porque nos han costado muchos años, muchos esfuerzos de varias generaciones, porque finalmente estos organismos autónomos son los que permiten revisar el gasto público, los que son equilibrio y contrapeso del gobierno federal y que nos dan información respecto de cómo vamos y qué tal funciona la política pública. Y en todo caso, lo que tiene que hacerse es fortalecerlos con presupuesto, con atribuciones adicionales, pero nunca debilitarlos. Y por supuesto que el presidente quiere tener más poder. El presidente de la República, con el voto popular, logró tener la mayoría en ambas cámaras. Busca tener entonces no solo el control del poder ejecutivo, busca tener el control del poder legislativo, y por eso es tan importante el 6 de junio, y quiere tener el control del poder judicial, y quiere tener el control de los organismos autónomos, y quisiera desaparecer el INAI y el INE, tal vez poner a Manuel Bartlett otra vez de titular del órgano electoral, recordándole el fraude que se atrevió a hacer en el 88. Esto es lo que no podemos permitir. Es una autocracia, es una dictadura lo que esto podría generar. Y por eso es tan importante. Y nuestra apuesta es que el 6 de junio la gente vaya a votar para que tengamos equilibrio, contrapeso, y entonces le podamos dar viabilidad democrática a nuestro país y que podamos impulsar todos los programas sociales. Como hemos dicho, que haya más recursos para los programas sociales, pero que sean transparentes, que a la gente sí le llegue lo que dicen que le llega, porque no están llegando completos los programas sociales y no podemos auditarlo porque no hacen públicas las listas. Este es un gobierno inepto, opaco, incapaz. Por eso no le gustan los órganos de transparencia, les son muy incómodos. Por eso se reservan la información. Gracias. Este es un llamado de alerta para evitar que esto siga escalando. No te escuchamos, estimado Gerardo. Sí, digo, este es un llamado de alerta para que esto siga escalando y evitar que se pudiera consolidar en una situación como lo que se vivió en Venezuela. Hemos escuchado un poco mal tu pregunta, pero Acción Nacional presentó en su momento ya un llamado de alerta a la Organización de los Estados Americanos, a la OEA, diciendo exactamente qué es lo que ha venido ocurriendo en México, el debilitamiento institucional. Y esto lo hicimos en el marco de la decisión ilegal de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también es un organismo autónomo que debería de ser contrapeso y equilibrio, y que imponen de forma ilegal, sin los requisitos necesarios y sin los votos necesarios a su titular, haciendo que en los hechos este organismo autónomo, que también ha costado muchos esfuerzos, pues hoy simplemente esté desaparecido. Por ello es que lo que no somete el presidente López Obrador busca desaparecerlo, y eso sería una anarquía. Y México es y debe seguir siendo una democracia, y Acción Nacional va a luchar por eso, y por eso trabajamos por tener una nueva mayoría en la Cámara de Diputados el próximo 6 de junio. Marco, tengo una pregunta.
Gerardo, no te escuchamos, perdón. La vacuna se está aprovechando de manera cínica, de manera electoral. ¿Qué hacer para evitar esto? Ya es todo, gracias. Absolutamente la vacuna se está usando para querer generar nuevamente clientelas electorales. Es un despropósito que busquen que a través de la estructura territorial de Morena y del gobierno, que son los siervos de la nación, sea como se aplique esta vacuna. Es una irresponsabilidad total. Nosotros exigimos que sea a través del Sistema Nacional de Vacunación, que involucra a las entidades federativas, que ya ha demostrado capacidad de hacerlo. Pero preocupa que habiendo oferta en el mercado internacional, no tengamos la suficiente vacuna para poder avanzar de manera acelerada. Están aplicándose 5.500 vacunas diarias aproximadamente, cuando su propio plan era de arriba de 52.000 vacunas diarias. Al paso que lleva el gobierno federal, esto nos va a tomar años para poder vacunar a toda la gente. Es una irresponsabilidad, la vacuna es una esperanza de vida. Sin embargo, el gobierno la administra electoralmente, genera un cuello de botella para que no pueda hacerse a través de los estados ni a través de la iniciativa privada para absolutamente todo. Capacidades de mexicanas y mexicanos. Gracias, Gerardo. Claudia Telles de Lima. Buenos días a todos. Para preguntarles, hoy el presidente acusa censura en contra del INE por esta decisión de las mañaneras y también anuncia que acudirá a instancias judiciales. ¿Esto también ya implicaría una participación directa del Ejecutivo en el proceso electoral en curso? ¿Qué tanto afecta de los autónomos? Si también es pendiente para desaparecer a los autónomos. Gracias. Adelante, coordinador Juan Carlos Romero Hicks, Randy Bermúdez, si quieren responder esta pregunta de Claudia. Randy, ¿empiezas o inicias? Sí, sin problema. Gracias, Claudia. Preocupa mucho las palabras del presidente de esta mañanera, donde sabemos que el objetivo principal del presidente, así lo dijo durante muchos años, desacreditando hace mucho tiempo al INE y lo sigue haciendo. Y esta es una clara muestra de que él sabe que en la medida que él siga desacreditando al INE, es una parte donde él pueda seguir saliendo como mártir. Nos preocupa mucho porque tenemos un árbitro en esta contienda y es el INE. Y que el presidente, no solamente con esta irresponsabilidad de poder acusar al INE, porque no solamente es la acusación del presidente, es lo que sus seguidores y las personas que creen todavía en el presidente tienen, y lo único que nos está haciendo es polarizar al país. Instancia judicial de decir que se le está censurando, cuando lo que hoy queremos es una contienda pareja. El presidente en estos 2 años solamente ha pensado en la elección, no ha pensado en otro aspecto. El programa de las vacunas es claramente un tema electoral. Por eso el presidente quiere él controlar este tema solamente, porque el presidente quiere que la vida de las mexicanas y los mexicanos dependan de él decidir a quién se vacuna, a quién no se vacuna. Y todos estos aspectos que todos los días hace, y con esta cereza que el día de hoy dice que se le acusa de censura, pues el que censura realmente es él. Desde las mañaneras ataca a los medios de comunicación que no piensan como él, ataca a los actores políticos, ataca a las instituciones, ataca a todo mundo que no piensa o que no está de acuerdo con él, y esto nos preocupa mucho en la vida política y en la vida nacional. Gracias, Randy. Juan Carlos, ¿algo que agregar? Sí, la elección de este año es una gran prueba para la democracia y una gran prueba para nuestro presidente. Empiezo por invitar al presidente a que lea la Constitución, porque demuestra su gran
ignorancia. En una democracia solo se puede construir un mejor país a través de la responsabilidad personal de todos los actores. Y hoy lo que estamos viendo es una simulación. La propia Carta Magna establece con toda claridad los principios de la elección. Son 6: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. Y la propia Constitución establece las prohibiciones para la injerencia del Ejecutivo Federal, los ejecutivos estatales y quienes ejercen cargos de dirección. Evidentemente, el presidente está enfermo de poder. Primero, está desconectado con la realidad. Segundo, teme que atenten contra su ilusionismo mesiánico y pierda la elección al no estar en la boleta. Y tercero, se presenta como una persona que le teme al ciudadano y por eso está enfermo. Y nosotros no lo vamos a permitir. Invito al presidente a que complete su educación y que empiece por estudiar la propia Constitución que protestó guardar y hacer guardar el 1 de diciembre del 2018, así como todas sus leyes que de ella emanan. En la segunda parte de la pregunta, en lo que se refiere a una iniciativa presidencial, pues no la conocemos, es una ocurrencia. Es una ocurrencia que se sacó de la manga en una improvisación, en donde un espasmo de preocupación electoral quiere desaparecer a los órganos autónomos. Y estos existen por Constitución. Por eso invito al presidente a que empiece por leer la propia Carta Magna. Muchas gracias, coordinador. Pues no sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, Horacio Jiménez del Universal. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Adelante, Horacio, por supuesto. Presidente, buenos días. Un saludo a los diputados y a los senadores. Marco, preguntarte nada más en este tema de la reelección. Ya conocemos que pues aproximadamente el 90% de tus legisladores van a buscar la reelección. Te quiero preguntar si ellos tienen mano en este proceso de elección de candidatos al interior de tu partido. Te lo pregunto yo porque conocemos pues algunos perfiles que prácticamente no han participado en el pleno y no han presentado iniciativas, en fin, no son como los más activos o los más proponentes. Te lo pregunto si tienen mano ellos o cómo va a ser la definición de los candidatos para la reelección en Acción Nacional. Gracias. Muchas gracias. Tienen su derecho constitucional de poder reelegirse, los que así ya lo notificaron al Instituto Nacional Electoral, y bueno, se tendrán que apegar como cualquier otro militante o ciudadano que se inscriba en nuestras convocatorias e invitaciones. Gracias. Félix Muñiz de Ángel Metropolitano. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marco. Buenos días a los legisladores, buenos días a todos. Bueno, preguntarte, Marcos, y a los legisladores, parece ser que la agenda de Morena trae recortes a los partidos políticos, es decir, pues también quitarles más lana para debilitarlos. Y si hay riesgo de que al absorber el gobierno, varios órganos autónomos, pues también piense lo mismo con el INE, porque ya ves que antes pertenecía a la Secretaría de Gobernación y pues igual hoy se lo quiere pasar a la Secretaría de Gobernación. Al diputado Romero, preguntarle esta violencia que se está dando en Guanajuato, ¿qué pasa ya con esta violencia? Las masacres están al día. Y también que me hagas un comentario, Marcos, acerca de Aeroméxico, anuncia pues concluir con la relación de los pilotos y con el sindicato. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a quedar sin líneas aéreas. Muy buenos días, gracias. Muchas gracias, Félix. Bueno, es parte de la estrategia del gobierno federal de debilitar contrapesos, instituciones, partidos de oposición. Es parte de esta estrategia de concentrar el poder que el gobierno morenista ha buscado impulsar desde el primer momento. Nuestra apuesta es la contraria: fortalecer instituciones, rendición de cuentas, transparencia,
fortalecer equilibrios, contrapesos, democracia. Nosotros creemos en las libertades y particularmente respecto del problema de Aeroméxico, nosotros esperamos que logren una buena solución en favor de todos los trabajadores de la empresa y por supuesto de la línea aérea para que siga prestando este servicio a las y los mexicanos. Gracias, Félix. Adelante. En Guanajuato tenemos que tomar nota y con mucha autocrítica y humildad asumir de que el reto de la seguridad no está resuelto. Y también apelamos, aparte de la autoridad municipal y estatal, a la autoridad federal, porque hay 5 delitos que son los principales detonadores de los homicidios en Guanajuato. 1, narcotráfico. 2, delincuencia organizada. 3, rombo a combustible, huachicol. 4, tráfico y portación de armas. Y 5, todo lo que tiene que ver con aspectos que enrarecen la vida cotidiana, como es el caso del robo a autotransporte. De estos 5 delitos federales, me sobran los dedos de la mano de las actuaciones diligentes de la autoridad federal. Y sí hay una gran preocupación creciente. Nosotros enviamos nuestra solidaridad a todas las víctimas y tomamos nota de que se requieren varios aspectos. Primero, una estrategia integral, federal, estatal y municipal. Segundo, el fortalecimiento de la vida ciudadana para la denuncia y la propia protección de las personas, porque nadie va a cuidar mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, que la propia ciudadanía. Tercero, a que se haga una colaboración mayor de todo el Estado mexicano con los poderes públicos, tanto el poder del Congreso de la Unión como la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial Federal, así como los congresos locales y los poderes judiciales estatales. Y esta es parte de una convicción que evidentemente nos obliga a todos a mejorar. Hoy son tiempos de solidaridad y este es el rostro social que nos tiene que proteger a todos nosotros. Gracias. Coordinador, no sé si tengamos alguna otra pregunta, Laurita. Sí, todavía faltan algunas. Maru Rojas de Radio Fórmula. Sí, ayer el diputado de Tamaulipas, Rigoberto Mares, pidió una nueva célula anti-COVID en Tamaulipas para arrastrar la nueva cepa de coronavirus del Reino Unido. México se infecta o llega el primer caso COVID en la primera parte de esta pandemia de un viajero de Italia. Ahora tenemos ya la nueva cepa que viene del Reino Unido y nunca se han puesto los filtros necesarios en el aeropuerto. La gente en las calles no va a dejar de salir por lo que hemos visto a menos de que nos lo prohíban. El poder legislativo no tiene la facultad de poder exigir o el filtro en los aeropuertos o el que pueda haber un mayor control para que la gente sí se quede en sus casas. Coordinador Juan Carlos, coordinador Andy, ¿quieren comentar algo de la pregunta de Maru? Gracias. Evidentemente hay que reconocer con mucho pesar que este gobierno, que es la ineptocracia y la insensibilidad, no tiene un diagnóstico de la pandemia, ni tampoco tiene un tratamiento integral, ni ha hecho un esfuerzo de colaboración con las autoridades locales, los ayuntamientos, los gobernadores, el propio Congreso de la Unión, ni ha entendido el uso de las mejores prácticas a nivel internacional. El día de hoy, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha emitido un comunicado señalando que los protocolos de sana distancia probablemente irán más allá del 2021. Entonces, lo que vemos es un gobierno pasmado,
y como se le llama ya en la literatura mundial, es la caquistocracia, el gobierno de los ineptos, el gobierno de los incompetentes. Y que además no solamente le ha faltado humildad y solidaridad para con los mexicanos, sino que está completamente rebasado y no lo quiere reconocer. Hoy tenemos ya más de 1,5 millones de personas contagiadas reconocidas. Y los especialistas nos indican que habría que al menos multiplicar ese factor por varios múltiplos y tenemos prácticamente 130,000 personas que han fallecido y que tienen nombre, rostro, corazón, domicilio, apellido y familias que están padeciendo un dolor emocional y un dolor físico inconmensurable. Nosotros creemos que este tipo de sugerencias como la que hace nuestro legislador, pues son valiosas para tomar nota, porque necesitamos potenciar mejor la solución que nos corresponde a todos nosotros. Frente a un gobierno fallido, la sociedad y el resto de los poderes públicos tenemos que actuar. Muchas gracias, coordinador Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ernestina Álvarez de MBS. Hola, buenos días. Yo quisiera preguntarles, ¿existe una coordinación de parte de los grupos opositores en Cámara de Diputados y en el Senado para que en el momento en el que presente el presidente de la República esta iniciativa para desaparecer los órganos autónomos se rechace en automático? Y en algún momento el PAN había señalado una contrapropuesta para este tema de los autónomos. ¿Esto se podría reflejar en una iniciativa que llegara a presentar Acción Nacional, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados? Y ya por último quisiera preguntarles, ¿habrá una exigencia al gobierno federal e incluso a los organismos electorales con estos asesinatos que se han dado de candidatos, tomando en cuenta que ya empezó esta elección federal? Hoy el gobernador de Guanajuato informa del asesinato de Juan Antonio Acosta Cano, quien es diputado local de allá, y también se había registrado como precandidato a la presidencia municipal de Juventino Rosas. Gracias. Gracias, Ernestina. A ver, nosotros sí tenemos una contrapropuesta, que es fortalecer a los organismos autónomos, que por muchos son más capaces, profesionales, eficientes y eficaces que el gobierno federal. Que más bien sean estos organismos autónomos los que asuman atribuciones de las secretarías del gobierno federal, porque ha quedado más que claro que estos organismos funcionan mejor que el propio gobierno. Y esa sería nuestra contrapropuesta: fortalecerlos con atribuciones, fortalecerlos con presupuesto para que puedan hacer de mejor forma sus funciones. Respecto de la siguiente pregunta, no sé si quisiera comentar algo, Andy. Sí, presidente. Sí, claro que sí, presidente. Efectivamente, hemos platicado con los grupos parlamentarios del bloque de contención precisamente para evitar la desaparición y la tentación que el presidente de la República ha manifestado ya públicamente de enviar esta iniciativa para desaparecer los organismos autónomos. Acción Nacional, los 25 senadoras y senadores estamos en la misma sintonía de dar la batalla para poder convencer no solamente a nuestros compañeros del bloque de contención, sino también a las senadoras y senadores de otros partidos políticos, incluyendo los partidos que son aliados a Morena, para poder evitar esta tentación del presidente. Es un tema que necesitaremos mucho también de los medios de comunicación, porque el presidente en este discurso le habla al ciudadano sobre pretexto de decir que necesita el gobierno dinero y el ciudadano cree que ese dinero automáticamente va a llegar. Acaba de dar cuenta el presidente que ese dinero efectivamente llega, pero llega a la prima del presidente o al hermano del presidente, y estaremos dando la lucha y la batalla. En ese sentido, los 4 grupos parlamentarios que estamos en el Senado como bloque de contención, hemos platicado el tema y estaremos dando la lucha y la batalla para que no haya esta desaparición de estos organismos autónomos cuando llegue la iniciativa del presidente. Gracias, Andy.
Adelante, Laura. Rubén Fiaital de Canal 11. Hola, buenos días, Marco. Buenos días, diputado Romero. Buenos días, senador Erandi. Pues reiterando un poco en la pregunta de mi compañera Ernestina sobre la violencia en Guanajuato, pues lamentablemente hoy fue el caso del diputado local Juan Antonio Acosta. Parece que esto ya también está permeando en la clase política, ya no solo son las masacres y los asesinatos por cuestiones presuntamente de crimen organizado, está permeando eso en la clase política y bueno, ahora se trata de un panista, eso por un lado, y por otra parte hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación el reglamento para el uso medicinal de la cannabis. Esto pues con un retraso de poco más de 2 años y medio, pero esto es o representa una buena noticia, daría pie para que en la regulación que hay para la cannabis se despenalice y se regule el uso lúdico, industrial y de investigación. Sería una puerta y una buena noticia. Gracias, sería todo. Gracias, Rubén. Mira, primero es muy lamentable lo ocurrido con el diputado Juan Antonio Acosta en Juventino Rosas. Nuestras condolencias para sus familiares y nuestra exigencia de que se conozca a los responsables de este artero asesinato. Lo que ocurre en Guanajuato es que ahí sí hay un combate frontal contra el narcotráfico. Ahí sí se están tomando acciones claras, contundentes. Y nosotros ofrecemos nuevamente todo nuestro respaldo al gobierno de Guanajuato por esa valentía, por esa decisión de evitar que se expanda, como está ocurriendo en gran parte del territorio nacional, que se expanda la delincuencia organizada. Porque esta expansión es silenciosa, pero cuando menos piensas, empiezan a cobrar derecho de piso para abrir un negocio. Empiezan a extorsionar al pequeño negocio, al grande, y empiezan a secuestrar a las personas. A la delincuencia se le combate para que se repliegue. Si no, finalmente te toma por asalto y ya podría ser demasiado tarde. Entonces, enhorabuena porque Guanajuato está dando este combate frontal y poniendo el ejemplo de un gobierno que no se achica. Y una última pregunta de Eduardo Ortega del Financiero. Le pregunta al senador Erandi Bermúdez si realmente el bloque de contención está cuestionado ante las presiones que ha denunciado varios senadores o se romperá como en la reforma de justicia y la ley de Banjico. Este es un tema que tenemos que seguir platicando con todas y todos los compañeros. Existen las presiones de Morena y de sus aliados con muchos compañeros senadoras y senadores. Ha habido incluso votaciones que propios senadores de Morena nos han acompañado al bloque de contención porque ellos mismos empiezan a darse cuenta de esta ideología del presidente, de sus aliados, de querernos llevar a un régimen solamente autoritario y que nosotros seguiremos dando la batalla. Tendremos que llegar a ese momento y nosotros también hacer el llamado a los ciudadanos, a los medios de comunicación para que nos ayuden a comunicar, pero sobre todo a poner en perspectiva la tentación de poder desaparecer estos organismos que llevarían a un retroceso en la vida pública nacional. Existirán las presiones, sin lugar a dudas, pero yo creo que existe la voluntad de que podamos tener un mejor México transparente, un mejor México con instituciones sólidas y fuertes, y eso es lo que tenemos que seguir dando la batalla para que los ciudadanos tengan el derecho de saber qué hace su gobierno. Muy bien, amigos, pues un gusto saludarlos a todas y a todos. Muchas gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Faltó que me respondieran, por favor, si son tan amables, su opinión sobre la publicación hoy en el Diario Oficial de la Federación del reglamento para el uso medicinal de la marihuana, de la cannabis, y si esto es o dará pie a que se despenalice el uso lúdico e industrial de la cannabis. Gracias. Adelante, Juan Carlos Romero Hicks.
Estamos estudiando el reglamento, pero esta no es la solución, es una pequeña parte. Hay que recordar varias cosas. Hay mucha desinformación y mucho prejuicio en el tema de la cannabis. Lo que la Corte instruyó al Congreso de la Unión, y se acaba de ampliar el plazo hasta el 30 de abril, es la parte de la reglamentación para el uso lúdico, punto. Pero hay 3 aspectos que no se han atendido. Primero, el de salud pública, segundo, el de seguridad, y tercero, el de economía. Con el respeto que merece el Senado de la República, la instrucción que dio la Corte no satisface plenamente, ni siquiera en la parte del uso lúdico. Falta transparencia, se hizo con bastante aleatoriedad, y nosotros en un criterio responsable como colegisladora, Cámara Revisora, convocamos a un proceso de parlamento abierto para poder conocer cuál era la mejor solución para diagnóstico y para tratamiento. Y al mismo tiempo en el camino se han desarrollado varios mitos. Primero, que la marihuana no hace daño, falso. Segundo, que la marihuana es la solución integral al tema de la seguridad, falso. Y tercero, hay que reconocer que más allá de circunstancias de sensibilidad, la marihuana es el origen para el consumo de otros fármacos y producen adicciones. Nosotros estamos en un criterio abierto, pero reconocemos que lamentablemente hay que estar cerca de los especialistas y no hay un solo especialista informado que nos haya hecho una recomendación a nosotros como grupo parlamentario para aprobar la minuta en los términos en que nos la está enviando en este momento el Senado de la República. Y aún concentrándonos en el tema de la instrucción de la Corte para la parte lúdica, faltaría salud pública, seguridad y economía. Una última de Rodolfo. Muchas gracias. Nos pregunta, López Obrador acaba de declarar que no se coordinó con los gobernadores para la estrategia de vacunación para evitar manipulación electoral de los involucrados y porque es una política de gobierno federal. ¿Cuál es su opinión? Bueno, que precisamente él está haciendo una manipulación de la vacunación con fines electorales y que con la vida no se juega. Lo que tendría que hacer el gobierno federal es facilitar la llegada de vacunas y el suministro de las mismas a través del Sistema Nacional de Vacunación que incluye a los gobiernos de todos los estados. Es inaudito ese cuello de botella en donde solo el gobierno federal pretenda aplicar las vacunas. ¿Por qué razón se hace uso electoral de una esperanza de vida? Que haya tantas vacunas bien aplicadas como sea posible, que lo puedan hacer los gobiernos estatales, la iniciativa privada, porque al ritmo que lleva el gobierno federal, tardaremos años en vacunarnos todos y eso costará más vidas humanas que pudieron haberse salvado. Esa es la negligencia criminal por la que hemos denunciado al gobierno federal. Bien, amigos, pues muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Todas a todos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias a todas y todos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Cuidémonos. Gracias.